El compás era sosegado, sin ansiedad. La voz femenina, sin aliento, llena de desesperación, empapando su nombre como si fuera una plegaria. El ruido de una tabla chocando repetidamente contra la pared en un instante inoportuno. Solía escuchar con interés, cuestionando qué sensaciones experimentaban, indagando sobre su influencia en ellos. Anoche no fue necesario preguntar, ya que yo misma formé parte de ese grupo. En caso de desearlo, tenía la opción de volver a serlo. Con solo un trago, estaría satisfecho. Antes de empezar, tómese un momento para darle un me gusta al vídeo y suscribirse, por favor. Es veloz, sin dificultades, y contribuye al canal más de lo que imaginas. Tu respaldo es muy valioso para mí. Comencemos ahora. Comenzó con un susurro, suave, sereno, seguro de sí mismo. Daniel, la réplica de una mujer, delicada y sin aliento. No logré articular las palabras. Sin embargo, percibí la emoción en su tono de voz. Daniel llegó el primer grito, potente, quebrando por completo, pero sin mostrar desesperación. La mesa chocó contra la pared, primero despacio y luego acelerando, siguiendo un ritmo desigual con su respiración. No existió vacilación ni sorpresa, simplemente una satisfacción pura y desagradable. Mi cuerpo se enfrió, exhalando aire viciado, sintiendo el calor recorrerme. Esto resultaba inusual. Anteriormente, había percibido las voces de mis vecinos, instantes fugaces y pasajeros, pero esta vez esto era distinto, algo especial. Cada noche ocurría lo mismo. Distintas voces femeninas resonaban con sonidos desesperados e incontrolables. Regresé a mi posición, juntando mis brazos y sintiendo mi pulso acelerado. A pesar de que era esperado que falleciera, logré sobrevivir. Mientras escuchaba, cada vez que exhalaba a través de las delgadas paredes, un pensamiento ardiente se intensificaba en mi cabeza. ¿Cuál era su actividad en ese momento con ellos? ¿Qué razón habría para que de pronto quisieras que fuera yo? Durante el día, pasaba desapercibido, tranquilo, afectado, sin haber intentado nada. Sin embargo, al caer la noche, cuando las paredes cobraron vida con alegría, se transformó en algo totalmente distinto. Apenas lo había visto en un par de ocasiones, de estatura elevada, con brazos extendidos, lleno de angustia, de avanzada edad, quizás cerca de los 40 años, pero liderando de una forma que los hombres más jóvenes no lograban. Las mujeres nunca se quedaron por mucho tiempo, pero siempre se observaron transformadas. Intenté evitar mirar al cruzar caminos, aunque me di cuenta de todo. La manera en la que se desplazaba, se aproximaba, se sobresaltaba, su forma de expresarse, pausada y reflexiva, como si cada palabra tuviera relevancia. Especialmente notable era la manera en que observaba a los individuos, como si tuviera conocimiento previo de sus confidencias. Aunque me repetí que no estaba obsesionado, la verdad es que lo estaba. Aquella noche, al doblar la esquina, estuve a punto de chocar de frente con él. Se percibía cerca de él un sonido puro, acogedor y lujoso. No retrocedió, simplemente fijaba la vista, un murmullo en sus labios. Mencionó la existencia de 3 muros. Era consciente de que mi respiración se aproximaba. El ruido se aproximaba, sin embargo, no aguardaba contestación alguna. Se limitó a dar vueltas a mi alrededor, moviéndose con paso pausado y decidido. El frío me envolvía mientras mis dedos se aproximaban a las llaves, sintiendo mi pulso latir fuertemente en mi garganta. 3 muros, un par de términos, pero lo olvidaron por completo. Ya me lo imaginaba. Había tenido la oportunidad de conocerlo durante un periodo de tiempo. Hice un esfuerzo por respirar profundamente, tratando de aparentar que no me afectaba, fingiendo que no me consumía con inquietud y otros sentimientos. Sin embargo, al cerrar nuevamente la puerta, me topé con él. Observé su espalda de repente. Escuché un ruido que parecía indicar que estaba a punto de comunicarse conmigo. No lo realicé. Quedé atrapado dentro, apoyando la espalda en la puerta, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Escuchar era una cosa, pero ser capturado era completamente distinto. Sin embargo, en ese momento resultaba inevitable no prestarle atención. Esa misma noche, los ruidos comenzaron una vez más, pero esta vez parecían distintos, más intensos, más nítidos. O quizás solo los percibía con mayor claridad. Los muros de la dama rompieron el silencio, exhalando con desesperación, casi en ruinas. La cadencia suave al chocar con la pared resultaba imposible de resistir. Cruzando mis brazos, respiraba con calma
mientras sentía cómo la temperatura descendía en mi vientre. ¿Siempre había sido tan apasionado? ¿Estaba destinado a ser mío? Volteé y apoyé suavemente la palma en la pared, sintiendo el calor de mi cuerpo, tomando un momento de reposo. Lo visualicé al otro lado, su figura desplazándose junto a la mía, sus palabras susurradas, dirigiendo, expresando palabras inaudibles para mí. Justo cuando mi mano estaba a punto de tocar, sin poder contenerme, permití que mis piernas se separaran, inhalando profundamente, mientras mis dedos trazaban círculos pausados, marcando el compás contra la pared. Resultó sencillo fingir, fácil visualizar que era yo, que sus manos reposaban sobre mí, que su voz resonaba en mis oídos. La dama soltó un llanto agudo y entrecortado. Coloqué mi mano sobre mi antebrazo. El calor aumentó de forma acelerada. La presión se volvió insoportable de repente. Experimenté una sensación de ardor en mi cuerpo, mientras el placer recorría mi ser en vibrantes oleadas. Tomé mi libro, inhalando profundamente, reteniendo el aliento, sintiendo los latidos de mi corazón en mis oídos. A pesar de ello, incluso al momento en que mi cuerpo se calmó, la incomodidad en mi interior persistió. Había concluido su espera. Me vi en la necesidad de enterarme. Para el día de mañana, tengo planeado realizar una acción. Durante toda la jornada, la emoción palpable recorría mi ser. No experimentaba nerviosismo, me encontraba preparada. Cada vez que escuchaba el sonido de una puerta cerrándose o pasos en el pasillo, me cuestionaba si era él quien estaba detrás, si pensaba en mí como yo lo hacía en él, si aguardaba que tomara la iniciativa o si ya intuía que lo haría. Con la llegada de la noche, mi corazón latía con fuerza. Ya había tomado mi decisión. Decidí irme, al igual que él, como si el destino hubiera coordinado el instante para los dos. Detuvo su paso y me observó con una expresión amigable en sus ojos. En solo 48 horas, en 2 ocasiones, susurró, ¿estás completamente seguro de que no estás detrás de mí? Decidí sonreír y disfrutar de un momento alegre. ¿Eso te causaría incomodidad? Su expresión se iluminó con una sonrisa más amplia. Todo dependerá de cuáles sean tus objetivos. Alcé ligeramente la cabeza, encontrando su mirada. Dado que vivimos cerca, podríamos organizar una comida para conocernos mejor como vecinos. Un poco de quietud. En lugar de sumergirse por completo, es importante realizar cálculos precisos. Él analizaba mis expresiones con detenimiento, evaluando si capté con precisión lo que solicitaba. Daniel, de eso, se escuchó un leve alarido. El día de mañana, el sitio donde estaré. No hubo una pregunta de su parte, sino una afirmación directa hacia mí. Un tiro atravesó mi cuerpo, sintiendo una sensación de ardor en el vientre. ¡Suena genial! Regresé en primer lugar, avanzando sin voltear atrás, aunque no era necesario. Durante todo el trayecto, pude percibir su mirada fija en mí. Al día siguiente, al llegar, encontré su puerta abierta. No era de gran tamaño, simplemente lo bastante para indicarme que estaba en camino. Me encontraba frente a la puerta, observando el cuadro que me devolvía la mirada con un sonido misterioso, como si tuviera claro el motivo de mi presencia, como si hubiera estado al tanto desde el principio. En el instante oportuno, expresó mientras se apartaba para que pudiera pasar. El piso cumplió totalmente con mis expectativas. Simple, pulcro, sin complicaciones, sin elementos móviles, sin interrupciones, como un individuo que no permitió nada en su existencia, a menos que lo deseara presente. En el ambiente se percibía la agradable fragancia de algo delicioso y perfectamente preparado. Un caballero que conocía la manera de satisfacer a una dama antes de conquistarla por completo. ¿Eres aficionado? A la cocina. Mientras caminaba por allí, me llevé un susto. Disfruto de tener el dominio de mi alimentación. Emitía un tono suave y pausado. ¿Y tú? A pesar de que mi corazón latía más rápido, mantuve la calma en el exterior. Todavía no. Me senté en la diminuta mesa para comer, entrecrucé mis piernas con calma y observé cómo servían el vino. Se encontraba angustiado, controlado, totalmente al mando de la situación. Entonces, preguntó mientras ponía un vaso delante de mí, dijo, ¿siempre sientes tanta curiosidad por lo que hacen tus vecinos? Mis dedos recorrieron el borde del vaso, mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Solo aquellos que merecen la atención son dignos de despertar nuestra curiosidad. Entrelazaron sus labios en un gesto de camaradería. ¿Qué fue específicamente lo que captó tu interés?
Disfruté lentamente de un sorbo de vino, fijando mi mirada en el borde, como si estuviera encantando a las mujeres. Fue la primera ocasión en que se detuvo, aunque solo por un instante. La expresión de sus ojos se volvió sombría. La camaradería en su tono se transformó en algo más amenazante. ¿De qué manera puedo hacer que produzcan sonido? Destrozado, venerado, absolutamente interminable. Yo no mencioné eso en absoluto. Mostró una sonrisa. Dejó un suave murmullo, eliminando su copa de vino. Resulta positivo estar al tanto de que mi fama me antecede. Me envolví en un abrazo mientras tomaba otro sorbo. Resulta complicado no percatarse. Daniel, de eso no se dio lugar a charlas informales, ni se consideraron necesarias. Entre nosotros, el ambiente ya se cargaba con algo más. Degustó la comida con calma, observando detenidamente cada bocado, como si desafiara su resistencia. Permanecí sola, haciéndolo esperar y esforzarse por ello. Al concluir mi última copa de vino y colocar el vaso sobre la mesa, él permaneció allí. Acércate acá. 2 términos, sin cuestionamientos, únicamente una orden. Nathan, sensación de calor, me invadió al levantarme de la silla, como si una fuerza invisible me guiara hacia la habitación. No dudé, no lo deseaba. La habitación se encontraba sin cerrar. El aroma de su perfume aún flotaba en el ambiente. Todo en relación al espacio estuvo dominado, planificado, al igual que él. Al cerrar la puerta a mis espaldas, lo hizo con un gesto casi discreto, aunque su mirada no reflejaba timidez alguna, sino más bien parecía anticipar con certeza lo que sucedería a continuación. Apenas le daba tiempo para asimilar la intensidad de su mirada antes de que cambiara de posición. En cierto instante me encontraba de pie, sintiendo una emoción palpitar en mis venas. Luego tenía a mi lado sus manos, seguras, pausadas, determinantes. Fue él quien me indicó retroceder. Su voz era una orden sin palabras, su contacto seguro, pero sin miedo. No solo me estaba indicando el camino, sino que también me estaba culpando. Al tocar el suelo con los talones, él permaneció inmóvil, observándome sin ejercer presión, a la espera de que fuera yo quien determinara el curso de los acontecimientos. Fui el primero en tomar asiento. Esa era la autorización que precisaba en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos, sus labios se encontraron con los míos, sin titubear, sin cuestionar, sino aceptando. El beso se caracterizó por su intensidad y su ritmo pausado, como un movimiento calculado. No aumentó su velocidad. Experimenté cada instante de esa situación, como si intentara conectarse conmigo, sin necesidad de palabras, demostrando que tenía el dominio de la situación. Las manos descendieron y se aferraron a mis tobillos mientras me desplazaba hacia atrás. Su peso me oprimía, acercándome a la región lumbar, fuerte, firme. Mi cuerpo ardía, reposando, mientras que él permanecía imperturbable. Él deseaba que me asustara con eso. Los labios de ella trazaron una senda ardiente a lo largo de mi cuello, su labial rojo rozando mi piel. Cada vez que sus labios se encontraban con los míos, cada roce era meticuloso, como si estuviera trazando un mapa de mi cuerpo, descubriendo con precisión dónde presionar, exactamente cómo desarmarme por completo. Daniel, regresé. Se logró sin dificultad. En un instante, estaba debajo de él. Al momento siguiente, sentí su peso en mi estómago, sus manos sujetando mis pies, lo bastante fuerte como para presionar mi espalda. Susurró la orden de permanecer en ese lugar. Se aproximaba con una presencia firme, pero serena. El frío se originó a mi alrededor. Mi aliento se desvanecía a medida que sus manos descendían por mi espalda, de forma pausada y firme. No solo me acariciaba, sino que dirigía mis movimientos. Su sujeción era segura, sin mostrar miedo, corrigiendo mi postura con tal destreza que me dejó atónito. Al enfrentarse a mí por fin, la primera estrofa me dejó sin aliento. El agarre se intensificó, sus dedos se aferraron a mi pecho a medida que aumentaba la velocidad. Al principio, el paso era tan pausado que mis alas se desplegaron entre las ramas con una lentitud angustiosa. Sin embargo, en ese momento en el que creí que podía adaptarme, todo dio un giro. Modificó la posición, la forma en que me sujetaba y dirigía mis movimientos, transformándose en algo más que simplemente eficaz, en algo abrumador. Cada vez que me movía, me sumergía más en la sensación,
su dominio total, como si supiera el momento preciso para detenerse, para intensificar la presión, para hacerme desear más. Antes de que pudiera detenerme, me hice un moño en el cabello. Susurró: «Ya está». Su singular voz denota contento. «Permíteme oír lo que tienes que decir». Nathan vez más se desplazó, una leve modificación, un cambio significativo, y mi cuerpo cedió. Inhalé profundamente, mis dedos aferrados a las páginas, mi espalda arqueándose mientras el deleite se deslizaba por mi ser, intenso, veloz, como una ola frenética e impetuosa. Lamento escuchar eso. Al abrazarlo, mi cuerpo se contrajo, noté cómo me aferraba a él y cómo mis latidos se aceleraron. Sin embargo, él no había concluido. Tuve suficiente tiempo para recuperarme antes de regresar, extendiendo mis brazos con la destreza de alguien que no se da por vencido hasta haber experimentado cada sensación placentera. En este momento, me gustaría simplemente observar. Avanzó sobre mí, sujetando mis brazos y colocándolos sobre mi cabeza, no aprisionándome, sino manteniéndome en el lugar preciso que él deseaba. Observó detenidamente cada una de mis reacciones, y cada vez que inhalaba sin lograr tomar aire, su mirada se posaba en mí. Daniel se desplazó una vez más con calma y determinación, manteniendo total control. Experimenté cómo mi cuerpo volvía a acelerarse, mientras la presión aumentaba de manera rápida e intensa. Siempre mantuvo su ritmo constante, y su agarre nunca falló. En un estado de desesperación, perdía el control mientras intentaba alcanzar mi próxima escapatoria. Observaba cómo caía debajo de él, y no me dejaba hasta que le entregara todo. Al llegar la segunda ola, se deslizaba suavemente. Mi respiración se entrecortó, mi cuerpo se contrajo, mi cabeza se balanceaba mientras el éxtasis recorría mi ser, provocando una sonrisa en mi rostro. Jamás habían acariciado de esa manera. Jamás me habían tratado de esta manera. Al llegar a su máximo esplendor, perdió el dominio lo necesario para que percibiera la abundancia que se escondía debajo. El grito que soltó era intenso y agitado, mientras sus manos se aflojaban alrededor de mis brazos al fin. Por un extenso periodo, ninguno de nosotros cambió de posición. En la habitación, solo se escuchaba nuestra respiración, la cual era intensa e irregular. Los dedos se deslizaron suavemente por debajo de mi brazo, con calma, casi de manera monótona en este momento, como si estuvieran recordando el cambio de lugar. Aún temblaba, seguía sintiendo, mi cuerpo totalmente deslizante. Jamás me habían tratado de esta manera. Daniel, al fin, una sonrisa se dibujó en su rostro, transmitiendo satisfacción. Con curiosidad, susurró mientras pasaba sus labios por mis oídos. ¿Correspondió a todas tus expectativas? Dejé escapar el aliento suavemente, mi cuerpo relajado por completo, totalmente complacido. Una pequeña sonrisa alegre se dibujó en mis labios. ¡Perfecto! Debería haber sido suficiente la primera vez, pero no lo fue. Esa misma noche volví a escucharla. El ritmo idéntico, los gritos susurrantes repetidos, el placer exaltado fluyendo entre las paredes. Sin embargo, en esta ocasión no tuve la oportunidad de descansar ni de expresar mi curiosidad o frustración, ya que en ese momento comprendí plenamente la situación. Formaba parte de ese grupo. Si lo desea, puede regresar en cualquier momento. Con solo un trago quedaría satisfecho. Me acuesto en la cama, percibo su fragancia impregnada en las sábanas, mi piel aún recordando la noche anterior, mi cuerpo expresando no cansancio, sino plena y profunda satisfacción, innegable. Incluso en ese momento, ya estaba considerando la siguiente ocasión. Regresé a mi posición apoyando la mano en la pared. Junto a la puerta, el ritmo se mantenía constante, sin mostrar ansiedad. Fue capaz de observarlo con claridad, cómo se desplazaba, cómo disfrutaba cada instante, cómo se atrevía con una mujer y los reunía de nuevo en un mismo aliento. La dama al otro extremo causó asombro con su voz peculiar y llena de desesperación. «Estoy cansado de esto. Yo era esa persona la noche pasada. Mañana podría encontrarme en la misma situación una vez más. Ya no era necesario hacer más preguntas. Actualmente pertenezco a ese universo. Simplemente tuve que dar un golpe y ya está». Cada hombre guarda consigo un misterio para retener el interés de una mujer. Hay quienes le dicen confianza y hay quienes lo denominan destreza. Sin embargo,
¿Cuál es tu opinión sobre lo que marca verdaderamente la disparidad? Daniel de eso ya no se limitaba a permanecer allí, escuchando los ruidos de la habitación junto a la entrada. Ahora formo parte de ese grupo. Cada vez que le di un golpe, al adentrarme en el territorio de Mark, experimenté una sensación más intensa que la simple curiosidad del principio. No se trataba únicamente de una necesidad corporal adicional. No esperaba que se diera esa conexión. A pesar de conservar su apariencia cálida y serena, Mark poco a poco dejó ver lo que guardaba en su interior. Durante las noches compartidas, al disfrutar de las exquisitas cenas que con tanto esmero preparaba y de las charlas inesperadas, comprendí que no solo era el enigmático caballero quien hacía temblar las delicadas paredes. Poseía una gran profundidad, una vasta experiencia y, a pesar de su reticencia, albergaba en su interior un corazón intricado. Me habló acerca de las experiencias vividas, las enseñanzas recibidas de la vida y la forma en que logró dominar no solo su entorno, sino también su propio ser. Fue la primera vez que experimenté la sensación de ser verdaderamente reconocido, no solo como un simple objeto de atracción, sino como una persona con complejidad, con un pasado. Mark no solo me causó daño en ese instante, también en una noche de otoño en Nueva York, con las hojas doradas esparcidas por doquier, Mark tomó mi mano mientras estábamos en el balcón, observando la ciudad iluminada por luces. Inició con el nombre Lina. Mostraba una seriedad amable en su tono de voz. Mi juventud quedó atrás y creí que podía valerme por mí mismo, pero todo eso cambió gracias a ti. Me gustaría crear juntos algo que perdure en el tiempo. Mis cejas se humedecieron con lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de alegría, asombro y agradecimiento. Expresé mi deseo de tenerlo también mientras tomaba su mano. Deseo compartir mi tiempo contigo, Mark, no solo en estas noches, sino en todos los momentos. Cuando me envolvió entre sus brazos, experimenté una sensación de protección y conexión que era totalmente nueva para mí. No requeríamos grandes promesas ni compromisos al instante. Solo este instante y la certeza de que nos habíamos hallado, no solo en deseo, sino en amor. Durante las siguientes noches, el sonido constante proveniente de la habitación cercana a la puerta ya no despertó mi curiosidad ni mi anhelo. En este momento, revivo un recuerdo de nuestro viaje, desde la curiosidad inicial hasta un amor profundo y apasionado. Cada vez que me topaba, no solo ingresaba a su habitación, sino a un universo que creamos juntos, donde ambos hallábamos la felicidad. Nuestra historia no se trataba únicamente de anhelo o destreza, sino de lazos, de hallar a alguien que comprende, te incita y te quiere por tu verdadera esencia. Con Mark tuve la certeza de que lo había hallado. Nuestras vidas fluyen al compás apacible de las noches, convirtiéndose en una armonía de amor, felicidad y realización, un desenlace feliz que jamás imaginé. La trama de este relato es completamente inventada y todos los personajes que aparecen en él son de ficción.